Continuamos con la clase de hoy, de hecho, ya tomando todos los ingredientes anteriores, es decir, cómo se comporta una vía sometida a flexión, las hipótesis básicas para el estado límite último de flexión, el diagrama de pivotes, cuáles son los dominios de deformación y cuáles son nuestros planos de rotura. Con todo ello, vamos a pasar al apartado 5.4, que van a ser 4 diapositivas, pero 4 diapositivas muy importantes de cómo dimensionar y, de hecho, comprobar a flexión. Pues bueno, con todo ello vamos a suponer una sección que está sometida a un esfuerzo axial en E sub D, vamos a suponer con una excentricidad E sub 1 respecto al centro de gravedad de la armadura traccionada, y un momento flector, M sub D, el axial podría ser igual a 0, sin ningún problema. Tendremos una armadura traccionada de valor A sub S1, cuyo centro de gravedad está a una distancia D, canto efectivo, del paramento más comprimido de hormigón, y una armadura sub S2, de área sub S2, armadura comprimida, a una distancia su centro de gravedad de valor D' con el bloque más comprimido. Bueno, ¿qué va a pasar ante esta combinación de axial y momento flector? Vamos a tener un determinado plano de deformación en estado límite último. Luego, al final del proceso, podremos ver en qué dominio estaba. Suponemos que tenemos unas deformaciones en hormigón, de valor epsilon sub c, en hormigón comprimido, una deformación en armadura comprimida de valor epsilon sub s2 y una deformación en armadura traccionada de valor epsilon sub s1. La profundidad de la fibra neutra, la distancia entre la fibra neutra y el paramento de hormigón comprimido, le vamos a llamar X, la profundidad de la fibra neutra. Entonces, a este esquema de deformaciones le corresponderán unas tensiones internas y unas resultantes de estas tensiones. La armadura trabajará, vamos a suponer, de momento vamos a suponer a una tensión que ya vamos a suponer que es F sub i d, porque vamos a querer que sea así. Cuando estamos dimensionando, cuando estamos comprobando, va a ser F sub i, la que sea. Por un área A sub S1, y esto le vamos a llamar a resultante de la fuerza de tracción, la capacidad mecánica de la armadura traccionada, U sub S 1. La capacidad mecánica de la armadura comprimida le vamos a llamar U sub S2, y será el área de armadura comprimida por la fuerza a la que va a trabajar esta armadura. Vamos a suponer que trabaja a lo máximo que puede trabajar a compresión. Le vamos a llamar F sub i dc, ya que en función de la deformación máxima del hormigón y por lo tanto de la deformación que esté en la armadura comprimida, podrá estar a un valor más o menos elevado. Y el bloque de hormigón podremos considerar un diagrama parábola rectángulo, como podéis ver aquí en línea discontinua, pero vamos a trabajar en este curso con un diagrama rectangular, ya que la diferencia a nivel de cálculo, de nivel de resultados, la diferencia es muy pequeña, pero se simplifica muchísimo el proceso de cálculo. Entonces, este diagrama comprimido, como vimos, actúa con una intensidad F sub cd, es decir, con la máxima tensión de cálculo del hormigón, una profundidad Y que corresponde a 0,8 veces X, es decir, la profundidad de la fibra neutra. Y igual a 0,8X. Por lo tanto, el bloque de hormigón va a ejercer una fuerza de valor F sub cd, la tensión, por el área que está aplicado. B, que es la anchura de la sección, por Y, que sería este área verde. B por Y la profundidad del bloque comprimido. Este bloque pues llega también pues, hasta aquí a 0,8X. Con todo esto planteamos las ecuaciones de equilibrio. ¿Y qué tenemos? Pues primero que este axial tiene que estar equilibrado con las tensiones que tenemos aquí o con las resultantes de las tensiones. Por lo tanto, N sub D tiene que ser igual a U sub C, la fuerza que hace el bloque comprimido de hormigón, más U sub S2, la fuerza que hace la armadura comprimida, menos U sub S1, porque tiene la dirección contraria, es una tracción. En el caso de que el axial fuera 0, pues aquí tendríamos un 0 y podríamos decir que compresiones es igual a tracciones. Y por otro lado, el momento flector, vamos a hacer equilibrio de momento respecto a un punto situado exactamente en el centro de gravedad de la armadura traccionada. De esta forma, el momento que tenemos externo sería m sub d más el axial por esta distancia E sub 1, será igual a U sub c por la distancia
de esta armadura A U sub C, que le vamos a llamar Z sub C, el brazo mecánico de la resultante de las compresiones en el hormigón. Aquí Z sub C sería la distancia de aquí a aquí. Y vamos a llamar Z sub S2 a la distancia pues, de la resultante de las compresiones en la armadura, del centro de gravedad de la armadura comprimida, hasta aquí abajo, Z sub S2, que será D menos D', de hecho, ¿de acuerdo? Y con estas dos ecuaciones de equilibrio, pues ya podemos plantear el dimensionamiento. Y el valor de la fibra neutra tendremos que comprobar que sea menor que x límite o x dúctil. Lo tenemos que comprobar o lo tendremos que imponer. No debemos olvidar que aparte de estas ecuaciones, estas dos ecuaciones de equilibrio, podemos tener dos ecuaciones más de compatibilidad cuando nos hagan falta. ¿De acuerdo? Que es aquí hacer estas homotecias que vimos en las hipótesis básicas, fruto de la adherencia perfecta al hormigón acero y fruto del hecho de que consideramos que la sección deformada permanece plana. Por lo tanto, estas ecuaciones ya las vimos y vamos a tenerlas siempre aquí. Por lo tanto, al final podremos llegar a tener hasta dos ecuaciones de equilibrio y dos ecuaciones de compatibilidad. Cuando nos interesa trabajar a flexión simple y en el dimensionamiento, nos va a interesar hacer la reflexión de, dada una determinada sección, con una geometría, cuál es el máximo momento flector que resiste sin disponer armadura a compresión. En general, aquí hemos planteado con la armadura comprimida, pero no siempre vamos a necesitar esta armadura y en general, de hecho, para flexión simple, pues normalmente no vamos a necesitar una armadura comprimida, y añadiremos una armadura por motivos de fisuración, o para sujetar los cercos, pero no por el cálculo del estado límite último a flexión. Vimos en los criterios de los dominios de deformación que el plano límite que separaba las roturas dúctiles de las roturas frágiles era una profundidad que habíamos llamado x límite, que valía, dijimos, podemos tomar como un valor igual a 0,625D, aunque este valor no sea del todo exacto. Pero nos va a venir muy bien, porque una profundidad x límite de 0,8D significa que el bloque comprimido, correspondiente a la máxima profundidad de la fibra neutra a partir de la cual pasaríamos a una rotura frágil, valdrá I igual a 0,8x, decimos que la x es la x límite, por tanto 0,8 por 0,625D, que es exactamente igual a 0,5D. Una profundidad de fibra neutra mayor a 0,5D implicaría una rotura frágil. Como no queremos tener roturas frágiles, añadiríamos armadura de compresión para evitarlo. Entonces, ¿cuál es el máximo momento flector que resiste sin disponer de armadura de compresión? Pues la normativa anterior, la instrucción HE, le llamaba momento límite, son ejo 7, y planteamos equilibrio. Ahora, de momentos flector, el momento flector, momento límite, tiene que estar en equilibrio con las tensiones internas. Planteamos el equilibrio al nivel de la armadura traccionada y, por lo tanto, el momento límite tiene que ser igual al momento que hacen las tensiones internas, que será las que hace el bloque comprimido, cuya resultante vale F sub CD por B por Y. Entonces, U sub C por la distancia entre aquí y aquí. Esta distancia, ¿cuánto vale? Fijaros, D sería de aquí hasta arriba del todo, tenemos aquí D, y medios es la distancia que tenemos hasta la mitad del bloque comprimido. Es la distancia de aquí a aquí, vale D menos y medios. Entonces, el momento límite es igual a U sub C por D menos y medios, U sub C vale F sub CD por B por I, por tanto ponemos aquí F sub CD por B por I, y de menos y medios lo respetamos, fuerza por distancia. Ahora decimos que como buscamos el momento límite, la I tiene que ser igual a la I límite, que vale 0,5D. Sustituimos la I por 0,5D y la I por 0,5D, operamos y nos quedaría 0,375 por F sub CD por B por D y otra vez por D. Esto es lo que aparece en el anejo 7 de la instrucción EH, ya derogada, pero que es útil tener aquí estas fórmulas sencillitas,
que el momento límite vale 0,375 por U sub 0 y por D, siendo U sub 0 la capacidad mecánica de la sección, que es igual a F sub CD, lo que resiste el hormigón a compresión, por B y por D, es decir, lo que resistiría una sección hasta el centro de gravedad de la armadura, el hormigón totalmente comprimido. Entonces, este momento límite va a ser muy fácil de calcular. Este momento límite equivale a una profundidad de 0,625D. Si queréis calcular con otra profundidad, pues lo podríamos también calcular, por ejemplo, con 0,617, que equivaldría a considerar exactamente la deformación de la armadura, la del límite elástico. Entonces, cuando estemos dimensionando y ya tengamos una determinada geometría de la sección, fruto normalmente de la experiencia, si el momento de cálculo que viene del análisis es menor que el momento límite, pues ya sabemos que podemos resistir ese momento efector sin necesidad de armadura comprimida. Por lo tanto, A sub S2 será igual a 0, no necesitamos armadura de compresión, y tenemos dos ecuaciones de equilibrio y dos incógnitas. Las incógnitas son la profundidad de la fibra neutra y A sub S1. O Y, de acuerdo, que es la profundidad del bloque comprimido, pero bueno, Y es igual a 0,8x, por lo tanto, dos ecuaciones y dos incógnitas. En caso de que el momento sea mayor al momento límite, entonces, si no podemos subir el canto, recordad que dijimos, subiendo el canto, ganamos ductilidad. Si no podemos subir el canto, pues la armadura comprimida será distinta de cero. Pondremos armadura comprimida, ya que se necesitará armadura comprimida para llevar la sección a una rotura dúctil. Entonces tenemos dos ecuaciones de equilibrio, las dos ecuaciones que hemos puesto ya anteriormente, pero en este caso tenemos tres incógnitas: la profundidad de fibra neutra, el área de armadura atraccionada y el área de armadura comprimida. Entonces necesitamos una tercera ecuación, porque hay tres incógnitas. Entonces la tercera ecuación va a ser una ecuación de compatibilidad. Vamos a imponer que X, la profundidad de la fibra neutra, es X límite, 0,625D. O por ejemplo, que la X es el valor de X dúctil que hemos comentado en el vídeo anterior, 0,45D. Y este de aquí es el procedimiento que seguiremos para dimensionar. Comprobar si es mayor o menor que el momento límite y aplicar estas ecuaciones. Normalmente estaremos en el primer caso, casi siempre. Si no estuviéramos en este primer caso, miraríamos si podemos subir el canto de la sección, y si no, pondríamos armadura comprimida. Os he puesto aquí, para que tengáis ya áreas positivas en clase, el área de las diferentes armaduras, que bueno, se calcula evidentemente con pi diámetro al cuadrado partido por 4, y estas armaduras, bueno, la FI 14 entre paréntesis, porque no, en el mercado español no se encuentra, y de hecho, y el diámetro del 6 también cada vez es más difícil encontrarlo como armadura suelta que no sea un vallazo. Pero bueno, en principio, esos son los diámetros que podríamos utilizar en función de la normativa vigente. Para recapitular, el caso más común que os he dicho, momento menor que momento límite. Estamos en flexión, momento menor que momento límite, no tenemos armadura compresión, A sub S2 igual a 0, y tenemos dos ecuaciones de equilibrio y dos incógnitas. Y estas dos ecuaciones de equilibrio, como el axil es igual a 0 en el caso de flexión simple, podemos decir, no tenemos ningún axil externo, solo tenemos un momento flector, y tenemos a nivel seccional una fuerza de tracción y una fuerza de compresión, con lo cual las ecuaciones las podemos reescribir como la fuerza de tracción, ahora ya no suponer que plastifica, si el momento es menor que el momento límite, sabemos que no es necesaria la armadura de compresión, por lo tanto siempre estaremos en dominio 3 o dominio 2, la armadura habrá plastificado, y sabemos que A sub S por F sub D es igual a F sub CD por B y por Y, una ecuación. Tracciones internas de la armadura igual a compresiones en el hormigón. Y la siguiente ecuación, planteamos equilibrio respecto a un punto situado, por ejemplo, aquí, y sabemos que el bloque comprimido, F sub CD por el ancho de la sección B y por Y, por la distancia de aquí a la mitad, que ya habíamos visto que valía D menos I partido por 2, pues aquí el momento efector que hace las tensiones internas a nivel sección tiene que ser igual al momento efector que viene del análisis. Dos ecuaciones, dos incógnitas, en este caso Y, y veremos que al final del proceso
la I será siempre menor que la límite, que valía 0,5D, con la hipótesis que hemos hecho de la profundidad de la fibra neutra. De hecho, muchas veces, sin comprobar directamente que el momento sea menor que el momento límite, planteamos que así es, porque es lo que va a pasar casi siempre, y comprobamos directamente esta profundidad. Ya está, con estas 4 diapositivas y todo lo que habíamos visto anteriormente, ya podemos plantear un ejercicio que sea determinar el armado a flexión en una viga, por ejemplo, de 25 centímetros de ancho y 40 centímetros de canto, con hormigón HA25, acero B500S, cuando actúa en el primer caso un momento flector de 100 kN por metro, o en el segundo un momento flector de 220 kN por metro. Solo tenemos resuelto este ejercicio, es el ejercicio 4.1 de nuestro libro de problemas, si bien es un ejercicio adaptado a la instrucción EHE y que ahora estamos trabajando para adaptar al código estructural. En este caso solo va a influir realmente en la armadura mínima a tracción y en lo demás, la armadura mínima mecánica, en lo demás el ejercicio se puede realizar exactamente igual. En todo caso, lo haremos en clase. Muchas gracias por vuestra atención.